Les propongo que pasemos ahora a la explicación del segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Así empieza. Es el corazón del mismo Evangelio, la buena noticia de Jesús, lo que empezamos a ver a partir de este artículo. Los relatos acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús son la mejor noticia del mundo. Testimonian que el judío Jesús de Nazaret, nacido en Belén, es el Hijo de Dios vivo, hecho hombre. Fue enviado por el Padre para que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice San Pablo. Una buena manera de introducirnos en el conocimiento de Cristo es comenzar por la explicación de los nombres con los que lo designa aquí el credo. ¿Qué significa entonces el nombre Jesús? Este nombre permite identificar ante todo al hombre concreto, el hijo de José, el de Nazaret, del que decimos que es el Cristo, el Hijo de Dios. El nombre de Jesús dado por el ángel en el momento de la anunciación significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Pero Pedro, por su parte, afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Como tienen allí el texto, no hay otro nombre más que el de Jesús. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. El ungido recibe un óleo o ungüento, gesto que señala una determinada dignidad o tarea. En Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de él, como los profetas, por ejemplo, o el rey. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título, precisando, sin embargo, su sentido, bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos, nosotros también ungidos como Él, por el Espíritu. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo único o unigénito de Dios? El tercer nombre que encontramos en este credo. Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. ¿Mm? El pueblo de Dios también es llamado Hijo de Dios, el Rey, pero en Jesús lo es en un modo muy particular. En el momento del bautismo y de la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios, su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios, la segunda persona de la Trinidad, lo hemos visto en la clase sobre la Trinidad. Es el centro de la predicación apostólica. Los apóstoles han visto su gloria que recibe del Padre como Hijo único, dice Juan en el prólogo de su Evangelio. En las catacumbas romanas se encuentra un signo secreto de los primeros cristianos que era una confesión de fe en Cristo. Lo tienen así en pantalla, la palabra ichthys, pez. Si separamos la palabra letra por letra, resultan las iniciales de las palabras griegas Jesús, Christos, Theou, Gios. Theou de Dios, Gios, Hijo, Soter, Salvador. Ichthys sonton significa pez de la vida. ¿Mm? ¿Qué significa el título Señor? En señal de reverencia y respeto, el nombre inefable Yahvé fue reemplazado por Adonai, Señor mío, el cual designa al Dios soberano. Lo hemos visto también.
Es el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. El credo nos dice en el segundo artículo que estamos comentando justamente que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Sobre esta afirmación nos preguntamos ante todo por qué el Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. El tema de la concepción de Cristo nos lleva a intentar reconocer lo que comporta la encarnación para la realidad de Cristo, o dicho de otro modo, ¿qué significa que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el Verbo encarnado? ¿Qué significa entonces la palabra encarnación? La Iglesia le llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana, de la divinidad y la humanidad de Jesús en la única persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana, a diferencia de la fe islámica o la de la fe judía. En Jesús, Dios asumió nuestra carne humana mortal, compartió nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos y nuestra muerte, y se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Profundizamos en este misterio. En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible. El Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios, nuestro Señor. Santo Tomás de Aquino nos ofrece algunos ejemplos que pueden ayudar a entender al menos el sentido de lo que estamos diciendo. Dice, por ejemplo, en un texto de Juventud, que la divinidad de Cristo se une a su humanidad como los dos brazos se unen en el pecho y como las dos ramas en el tronco. ¿Mm? Así que las dos ramas son como las dos naturalezas que se unen en la persona divina del Verbo. La Iglesia se ha esforzado durante mucho tiempo para poder expresar la relación entre divinidad y humanidad en Jesús. La divinidad y la humanidad no están enfrentadas, de modo que Jesús solo fuera parcialmente Dios y parcialmente hombre, como no es cierto que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclen en Jesús. En Jesús, Dios no ha tomado solo la apariencia de un cuerpo humano, como decía el docetismo, sino que se hizo realmente hombre. Tampoco se trata de la humanidad, se trata en la humanidad y en la divinidad de dos personas diferentes, como en el nestorianismo. ¿Eh? Finalmente, tampoco es cierto que en Jesucristo la naturaleza humana desaparezca al ser asumida en la naturaleza divina. Es el monofisismo. Es un pequeño repaso aquí de la historia del dogma cristológico.
Contra todas estas herejías, la Iglesia ha mantenido firme la fe en que Jesucristo es, en una persona, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. Y enseña a este propósito el concilio de Calcedonia, el concilio quizás el más importante a nivel cristológico. Este concilio enseña que hay en que confesar un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consubstancial, consubstancial al Padre según su divinidad y consubstancial con nosotros según su humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. La conocida fórmula sin separación y sin confusión de este concilio no pretende explicar lo que es inalcanzable a la inteligencia humana, sino que, por así decir, fija los pilares de la fe, designa la dirección en la que se puede buscar, investigar el misterio de la persona de Jesús. Los invito ahora a que veamos lo que significa en concreto que Jesús es verdaderamente hombre, verdadero hombre. Lo que indicaré a continuación se puede resumir en esta afirmación. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, trabajó con manos de hombres, ¿m? Pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia, pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios, su Padre. Penetraba asimismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo encarnado. Tenía un alma humana, la inteligencia humana, voluntad humana, junto con la voluntad divina. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente, junto con el Padre y el Espíritu Santo, para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinada a ella. Su oración en el huerto de Getsemaní, en la que dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, refiriéndose a la voluntad del Padre, refleja el amor instintivo por la vida de su voluntad humana. Esta inclinación natural no hace más que mostrar su humanidad, pero su querer deliberado lo lleva a adherir de inmediato a la voluntad del Padre y a pensar en los hombres, en todos nosotros, a tal punto que con San Pablo, que no conoció a Jesús en su vida terrena, podemos decir, Jesucristo me amó y se entregó por mí. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Cristo asumió un cuerpo humano, un verdadero cuerpo, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Una antigua herejía a la que ya he hecho alusión, el docetismo, sostenía que la humanidad de Jesús no es más que una apariencia. Algo semejante encontramos en el gnosticismo de ayer y de hoy. Finalmente, ¿qué representa el corazón de Jesús? Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Esto es una realidad simbólica, no es solamente un símbolo. Su corazón
traspasado por nuestra salvación, es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Por eso la Iglesia, haciéndose eco de las palabras de Cristo, vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice, acudamos al corazón de Cristo, ese centro de su ser que es un horno ardiente de amor divino y humano, y es la mayor plenitud que puede alcanzar lo humano. Allí, en ese corazón, es donde nos reconocemos finalmente a nosotros mismos y aprendemos a amar. El misterio de la Encarnación nos lleva a profundizar en el misterio de María Santísima, la Virgen Madre de la Palabra. Conviene que hablemos de ella al momento de hablar de Cristo como Hijo de Dios hecho hombre, porque lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. El credo nos dice que Cristo ha nacido de la Virgen María. Y entonces nos preguntamos por qué María es verdaderamente Madre de Dios. María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente hijo suyo es el Hijo eterno de Dios Padre. Es Dios mismo. Cuando la cristiandad primitiva discutía quién era Jesús, el título Theotokos, que significa la que da a luz a Dios, se convirtió en el signo de identidad de la interpretación ortodoxa de la Sagrada Escritura. María no solo había dado a luz a un hombre que después de su nacimiento se hubiera convertido en Dios, sino que ya en su seno su hijo es el verdadero Hijo de Dios. En esta cuestión no se trata en primer lugar de María, sino de nuevo de la cuestión de si Jesús es a un mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Ser madre de Dios es la prerrogativa principal, ¿m?, de María y la razón de ser de sus otros privilegios exclusivos. Por eso conviene que nos preguntemos también qué significa Inmaculada Concepción. Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida inmaculada. Esto significa que por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. ¿Cómo colabora María al plan divino de la salvación? Por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia, la toda santa. Y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. Volviendo nuevamente la mirada sobre Cristo, nos preguntamos ahora qué significa la concepción virginal de Jesús. La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. ¿Mm? La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene otro padre más que a Dios. Por eso lo llamamos a José custodio. ¿Mm? ¿En qué sentido ya María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. ¿De qué modo la maternidad espiritual de María es universal?
María tuvo un único hijo, siempre virgen, por eso la insistencia, pero nosotros también somos hijos de María. María tuvo un único hijo, Jesús, repito, pero en él su maternidad espiritual se extiende a todos los hombres que Jesús vino a salvar. Obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen es la nueva Eva, la verdadera madre de los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento y a la formación de todos en el orden de la gracia. Virgen y madre, María es la figura de la Iglesia, su más perfecta realización. Entonces, María es nuestra madre. No seamos vergonzantes en nuestra devoción a María. En ella tenemos una presencia que crea el ambiente familiar, la voluntad de acogida, el amor y el respeto por la vida. Ella es una realidad tan hondamente humana y santa que suscita en los creyentes las plegarias de la ternura, del dolor y de la esperanza, nos recuerdan nuestros obispos. Así, esta reina que resplandece en los cielos en cuerpo y alma, es lo que celebramos en la fiesta de la Asunción, y su prolongación en la fiesta de María Reina, es a la vez para el pueblo que recorre esta vida, que peregrina por la vida, una presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios, de su bondad y solicitud amorosa, y de la intimidad que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, semejante a la que existe entre una madre y un hijo.